Esta sesión de Consejo Politécnico fue ampliada debido a un pedido que se hizo desde la Asociación de Profesores de la Poli con respecto a la necesidad de que haya un pronunciamiento eh, institucional con respecto a todas las problemáticas que se están dando, el tema del recorte presupuestario planteado por el Ministerio de Finanzas para toda la institución, el tema de los atrasos en los pagos a los profesores y a todos los servidores de la institución también, el tema de algunas reformas que se están haciendo a nivel del CES, bajo las cuales se están proponiendo aumentar la carga de trabajo en la parte de clases que se dicta, lo cual significaría una disminución del tiempo que se puede dedicar a investigación, a vinculación y otras actividades que se tienen que desarrollar, etcétera, ¿no? En todas estas causas, nosotros como Asociación de Profesores hemos estado detrás y hemos estado con el respaldo de la Federación Nacional, poniendo las respectivas acciones judiciales, incluso para que no se dé paso. Lamentablemente, la semana pasada tuvimos un gran retroceso porque la Corte Constitucional declaró que era válido el recorte propuesto por el Ministerio de Finanzas. Eso significa que en este año hemos recibido dos recortes, el que se hizo en enero y el que se propuso al inicio de la pandemia y que se acaba, como les digo, de ratificar la semana pasada. Entonces, eso con respecto al presupuesto de este año. Ahora, el asunto es que también la ley dice que el presupuesto del año siguiente, en este caso del 2021, es referencial según la ejecución presupuestaria del año anterior. Y como obviamente este año vamos a tener una ejecución presupuestaria súper baja por toda la problemática y por la cuestión de las dificultades de la caja fiscal, es decir, por problemas de gobierno más que todo, se asume que el presupuesto de la Politécnica para el año 2021 va a tener serios recortes también. Entonces, bajo todo esto es que se pidió que haya un pronunciamiento general y por eso se convocó hoy a esta reunión ampliada, que duró muchísimo, empezó a tiempo y se terminó, como ustedes vieron, casi a las 2 de la tarde. Y bueno, ya para ir al resumen, en lo concreto, los miembros del Consejo resolvieron que se va a sacar un comunicado oficial, rechazando obviamente todas estas medidas que nos afectan en el desarrollo de la institución y nos afectan a todos nosotros, los que trabajamos y estudiamos en la Poli. Y también gracias a un pedido que hizo la representación estudiantil, la representación de ustedes, también se pasó a hacer una votación con respecto a la posibilidad de que podamos todos participar miércoles, jueves, viernes en todas las acciones que van a haber a nivel nacional. Eso significaba, bueno, el pedido exacto fue un pedido de suspensión de actividades. Además, tomando en cuenta que estamos en época de exámenes, de terminación de semestre y demás, pues es una época de alta carga de trabajo para todos nosotros y una época crítica también, obviamente, para culminar con éxito todas las materias. Entonces, se dijo que no se podía suspender actividades por un tema de que el servicio de educación es un servicio público, que no se puede suspender, pero lo que se emocionó y se votó es un otorgamiento de permisos. Y entonces finalmente se resolvieron con votación por mayoría que sí van a haber permisos miércoles, jueves y viernes para que podamos asistir y participar de todos los eventos que van a haber como plantones, marchas, reuniones, etcétera, ¿no? Algún otro representante de ustedes dijo que sería importante que de alguna manera se verifique que efectivamente los compañeros docentes cumplamos con esta disposición de otorgar los permisos, ¿no? Entonces se dijo de parte de la señora rectora que sí, que se estará pendiente de ver que efectivamente los docentes concedamos los permisos respectivos. Así es que hasta ahí lo que les quiero comentar de lo que yo estuve y de lo que yo entendí de esta reunión. Nosotros como asociación de profesores, les digo honestamente, no estamos
tan contentos con los resultados de la reunión porque nosotros esperamos posturas más firmes, posturas más directas de la institución frente a la problemática general. Pero bueno, al menos algo se ha logrado avanzar. Así es que no sé si alguien de ustedes quisiera agregar algo más, pues con gusto les doy la palabra. Claro, Joel, cuéntanos a todos para estar todos enterados. Buenas tardes con todos, no sé si se me escucha. Sí, dale. Bueno, y la verdad yo salí un poco indignado después de haber escuchado eh, esa reunión, porque precisamente en reuniones anteriores del Consejo Politécnico se mencionaba la aprobación de un reglamento disciplinario donde prohibían o sancionaban, mejor dicho, a estudiantes y profesores al realizar una manifestación y parar actividades. Y es un poco, o sea, perdónme la expresión, pero un poco hipócrita que ahora llamen a una manifestación. Ojo, yo no estoy en contra de la manifestación, o sea, yo obviamente estoy en pie de lucha con esto de nuestros derechos en la educación, pero sí me pareció un poco incongruente de parte de las autoridades ese tipo de cosas, que se den ese tipo de acciones. Y como usted había mencionado, la postura débil del Consejo Politécnico ante estas circunstancias que ya viene de hace varios años, que ya viene de algunas marchas atrás que también tuve la oportunidad de participar. Y eso por un lado, y también por otro lado, o sea, hasta qué punto tenemos nosotros como estudiantes eh, una, una escucha de nuestra voz, perdón, oídos de nuestra voz, de nuestras quejas, porque yo estoy en varios grupos donde son organizaciones estudiantiles independientes donde a varios de nosotros se nos bloquearon los comentarios y se nos bloquearon de esa reunión, donde únicamente mostrábamos un punto crítico o ¿cómo se me fue la palabra? O mostrábamos un descontento en diferentes actividades dentro de la Politécnica, sobre todo porque mucho se mencionó de la comunidad politécnica, pero hasta qué punto nosotros, y ahí sí entre estudiantes y profesores, hay ese ambiente de comunidad, porque en muchas ocasiones se ha visto cómo se ha pisoteado los derechos de los estudiantes, donde profesores eh, son autoritarios, son déspotas, nos tratan de menos, no dejan expresarse bien. Y ahí también se vio la falta de eso, que, o sea, al prohibirnos a nosotros a tan siquiera expresarnos por ese medio que fue en Facebook Live, coartar nuestra libertad de expresión. Entonces, yo como estudiante y como muchos estudiantes de los que yo estuve conversando, sí salimos indignados en ese aspecto, porque ¿de dónde salió la orden para que bloqueen, por ejemplo, esos comentarios? O para que empiecen a eliminar incluso comentarios donde se sacaban a luz temas muy puntuales en donde no se ha tomado acción dentro de la Politécnica, pero sí proclaman una unidad, sí proclaman una comunidad como tal. Entonces, es como la doble cara que yo, en mi opinión, hoy se pudo ver eso. Creo que eso quería comentar, un poco Gracias, indignado. Joel, por tu intervención. Y claro, si alguien más desea hablar, pues obviamente tenemos micrófono abierto. Sí quisiera complementar a lo que dice Joel. Yo también estoy de acuerdo con que no, las cosas no se están dando en la manera que nosotros como asociación de profesores hubiéramos querido. Por ejemplo, la semana pasada, justamente para esta resolución de la Corte Constitucional, nosotros estuvimos presentes en el Complejo Judicial del Sur, juntamente con los compañeros de los gremios de las otras universidades, pues para hacer presión, para hacer notar con carteles y con la bulla que estábamos ahí atentos a lo que la Corte decidía, ¿no? Que efectivamente falló a nuestro favor, en ese caso para el tema de del atraso de nuestros sueldos, ¿no? Que por cierto ya estamos a medio mes y pues todavía no hemos recibido el sueldo de julio. Pero bueno, resulta que
por ejemplo, les pongo solamente como ejemplo esta acción judicial, la planteamos nosotros con dinero del gremio de la Asociación de Profesores y de las otras asociaciones, porque todas estas cuestiones tienen incluso, obviamente, costo, tiempo y demás, ¿no? Pero nuestra sorpresa cuando de las autoridades se informa que el fallo ha sido a favor y que pues por eso con las acciones que se han realizado, cuando las acciones claramente nacieron desde el gremio de los docentes, los presupuestos fueron puestos por los gremios de los docentes y solamente se tuvo aparentemente, y digo aparentemente porque en realidad nosotros como ADEPON no la vimos llegar, pero la presencia de la señora vicerrectora, quien se tomó una foto, publicó, pero nunca entró a la audiencia, ni nunca dio o no, nunca habló a nombre de la institución, a pesar de que fue convocada la máxima autoridad de todas las instituciones públicas involucradas, tanto así que el rector de la central entró a la sala y obviamente habló a nombre de su institución y de la problemática que está igual que nosotros pasando, ¿no? Entonces nosotros también como asociación, que además agrupamos a 300 docentes de la institución, estamos sumamente descontentos con la manera como las autoridades están llevando todas estas problemáticas, ¿no? Y para no irnos muy lejos y con lo que comentaba Joel, pues a nosotros, les cuento, nos pasó igual. Nosotros tenemos o sea, el presidente de ADEPON es miembro del Consejo Politécnico, pero es un miembro que tiene voz, pero no voto. Entonces nosotros podemos, de hecho, somos invitados a asistir a todas las reuniones, podemos opinar, pero el momento de que se vota, no tenemos voto. Entonces, bueno, de todas maneras, al menos hemos tenido siempre voz en Consejo Politécnico. Sin embargo, sorpresa, el día de hoy, cuando se empezó a dar la palabra a los miembros del Consejo Politécnico, al presidente de la Asociación de Profesores no se le concedió la palabra, sino hasta después que se votó la resolución que ya tenían preparado. ¿Sí? Entonces nosotros obviamente pusimos muchas quejas en el chat del Zoom, porque yo también estuve dentro en el Zoom, que de todas maneras tampoco fueron contestadas, ¿no? Entonces en ese sentido, pues no es para que nos alegremos, sino más bien para que nos preocupemos más, o sea, alegrarse en el sentido de que no solo a estudiantes un poco se les dejó de lado, sino también a nosotros, ¿no? Que nos preocupemos más y hagamos frente común en realidad. Para la reunión de esta tarde, que es la Asamblea Nacional de todas las universidades públicas, estamos de hecho ya coordinados, tanto FEUE como FEPUPE, también con las dos asociaciones, tanto de personal administrativo como de servidores de las universidades públicas. Porque la situación, les digo, ya es insostenible. Eh, mis padres siempre me contaban, ellos estudiaron en la central, yo también, que cuando ellos fueron estudiantes, como ustedes ahora, el gobierno de entonces cerró la universidad por 3 años, ¿sí? Porque, bueno, una serie de situaciones políticas, económicas y demás. Entonces no es tan irreal pensar que si nosotros no hacemos algo para defender nuestra institución y en realidad el derecho a la educación pública que tenemos como ciudadanos de este país, pues las cosas se puedan poner aún peor de las que están. Y por eso esta conversación que estamos teniendo, porque hemos tratado nosotros de continuar con nuestro trabajo docente mientras a la par continuamos con las luchas gremiales y por la defensa de derechos, pero ya llega un punto en que hay que tomar una prioridad y realmente sin dejar de lado la responsabilidad académica que tenemos. De hecho, hoy vamos a hablar también de la clase y cómo la vamos a terminar. No podemos quedarnos de brazos y dejar que las cosas se sigan empeorando, porque además la resolución que se tomó hoy, que es sacar un comunicado, es sumamente extemporánea, o sea, ya se hace la resolución post-mortem, una vez que ya Corte Constitucional ha tomado la decisión en última instancia. Entonces, si se quería tomar acción, se debió haber tomado desde antes, ¿no? En este momento en que pues las cosas ya están realmente mal. Joel, creo que querías decir algo más. Sí, bueno, era complementar un poco lo que usted dijo, pero después ya lo comentó y creo que sí es muy importante
alzar la voz y ponernos, o sea, ponernos la camiseta en esta lucha, porque no significa que solo es para nosotros como estudiantes, mientras dure que somos estudiantes, porque esto es incluso para los futuros estudiantes que ingresen a las universidades públicas. Y bueno, o sea, hay varios comentarios, la verdad, sobre cómo se llevaron las cosas dentro de Consejo, incluso la postura que se tuvo ante los representantes estudiantiles que en este caso creo que sí dieron la voz de la mayoría de los estudiantes. Pero como usted dice, es tardío esto porque la verdad esto ya viene de varios tiempo atrás, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto podríamos nosotros también hacer algo, porque es como un adormecimiento que estaban las autoridades, no sé si a propósito o inconscientemente o en verdad tenían algún freno en el que yo no conozca, pero se ve lo tardío que están actuando, ¿no? Se nota porque para mí esta reunión es ya con las últimas, o sea, esto se debió haber hecho antes, se debió tomar cartas en el asunto antes porque es un tema delicado en el que todos como comunidad politécnica estamos inmersos, ¿no? Y tenemos que tener la participación adecuada, y sobre todo los estudiantes, que somos nosotros el mayor número dentro de la Politécnica y los que más deberíamos de nosotros ser los más beneficiados. Eso, Inge. Así es, gracias. Y bueno, ya para ser proactivos, porque bueno, sí es importante denunciar y dignarse, pero también es importante tomar acción, ¿no? Les invito a todos ustedes a analizar la postura personal, ¿no? Porque todo cambio empieza desde uno mismo. ¿Sí? Entonces, si yo espero a que solo las autoridades hagan algo, o si yo espero a que solo la FEPON haga algo, o solo la DEPON haga algo, pues esa es una posición cómoda y irresponsable también. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tomar responsabilidad, tenemos que tomar postura y tenemos que tomar acción. Ahora, por supuesto, desde tu libre albedrío, tú eres libre, todos somos libres de tomar la postura que deseemos, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea la postura que tú decidas tomar, es importante que ejerzas tu derecho a la opinión y, si es del caso, tu derecho a la protesta. Entonces, yo les invito a inteligenciarse un poco de las cosas, no solamente desde las versiones oficiales. Por ejemplo, nosotros hoy recibimos un correo, los docentes, no sé si también los estudiantes, en donde desde el rectorado se explicaba supuestamente todas las acciones que se han ejecutado con estos distintos problemáticas que les estaba comentando, ¿no? Y en la acción correspondiente a este tema de la Corte Constitucional empieza el párrafo diciendo, da algo así como, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así como, por gestión de profesores de la Universidad Central y la Federación Nacional de Docentes, se hizo este trámite judicial. Y entonces, a nosotros, igual que dice Joel, nos indigna, ¿no? Que se desconozca incluso el trabajo que hacemos miembros de la comunidad politécnica, ¿no? Y se prefiera reconocer el trabajo que hacen en otros lados al trabajo que hacemos al interior. Entonces, este es un momento de unir fuerzas, ¿no? No es un momento de dividir. Y ese tipo de acciones, el no darnos la palabra como asociación de profesores, sino hasta después de una votación, incluso después de haberle dado la palabra y con justo derecho a los representantes estudiantiles, que de hecho tuvieron varias veces la palabra, a los representantes de trabajadores, a armar la votación, tomar resolución y después de eso permitirnos a nosotros expresarnos. Entonces, molesta muchísimo y por eso, como les digo, hay que tomar postura. Yo siento que en la polinacional se maneja un esquema de silencio desde una perspectiva de miedo. Y a eso me apena mucho porque es importante que nosotros vivamos no desde el temor, sino desde el amor. ¿Sí? Entonces, si uno actúa o deja de actuar desde el temor, desde ahí ya las cosas no se dan como se deberían dar. Entonces es importante ser frontales. De hecho, por ejemplo, como siempre, estamos grabando la clase y la vamos a publicar porque pues
es como es. Me comentaban algunos estudiantes tutoriados con los que conversé la semana pasada, justo en tutorías, que en algunos casos primero se hacen comentarios, se pregunta sobre cómo va la clase y luego se empieza a grabar. Entonces, que se suben clases que son grabadas incompletas o que son editadas, cosas así, según les entendí. Entonces, son cosas que a mí me parecen rarísimas, ¿no? Porque tenemos que movernos dentro de un espacio de transparencia, ¿no? Dentro de un espacio donde todos podamos opinar. Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que respetar también las opiniones de los demás y quienes están en situación de poder, pues tienen que dejarnos también participar al resto, ¿no? Desde nuestras propias propuestas, desde nuestras propias posturas. Entonces, como digo, les invito a informarse, no solamente desde las versiones oficiales de las autoridades institucionales, sino también desde las versiones, por ejemplo, de ADEPON y sobre todo en el caso de ustedes, pues desde lo que proponga la FEPON y lo que propongan las asociaciones respectivas, en nuestro caso la AEIS, ¿no? Porque tengo entendido que todos estamos convocados y listos, al menos como gremios y asociaciones, a participar en la asamblea de esta noche, que empieza a las 5 de la tarde. Y bueno, se les voy a pasar el enlace por el chat. Los que deseen asistir, pues son bienvenidos. De hecho, es una invitación pública nacional. Y es muy probable que se tomen acciones de hecho, que nosotros como ADEPON pues apoyaremos. Hoy se dijo que no se puede suspender las actividades porque es inconstitucional o porque es un servicio público que tenemos la obligación de proveer. Pero, como decía, sin desmerecer nuestra responsabilidad de hacer academia, tenemos una responsabilidad histórica también de hacer que los derechos de los ciudadanos se cumplan. ¿Sí? Y entonces, si para eso tenemos que suspender una jornada de trabajo académico para tener una jornada de lucha de derechos, pues yo creo que, yo siento que es lo correcto. Entonces, como les digo, infórmense, tomen postura y luego de tomar postura, tomen acción. No seamos entes pasivos, no nos dejemos llevar a la deriva. Como objetos sobre olas, ¿sí? Seamos partícipes de lo que está pasando y también defendamos desde nuestras creencias lo que consideremos cada quien que es lo justo y lo necesario de hacer. Eso es lo que les quería decir con respecto a lo de esta mañana. No sé si alguien más quiere comentar algo más. Andrés, no te había visto la manito, por favor. Yo pensé que no iba a dejar hablar, profe. No, que ya te iba a borrar el comentario. Yo dije, bueno, mi comentario aquí venía más en poner en perspectiva de que dentro de la FACU siempre hemos visto que hay un individualismo, pero feroz. O sea, cada quien aquí ve por lo suyo. Y a nivel ya prácticamente de personas, cada quien ve por lo suyo y es muy raro ver que se actúa en unidad. Entonces, ahora en la situación en la que estamos con esto de las ¿cómo sería? Aulas virtuales, todo que es virtual, más aún se ha reforzado el individualismo. Entonces, ¿qué pasa? Por más de que queremos proponer algo o hacer cualquier cosa, siempre estamos en contradicción porque no buscamos llegar a un punto medio. En el chat era una matanza porque cada quien hablaba con lo suyo y cada quien se ponía en contra del otro. Lo mismo con las autoridades están hablando por lo suyo, los profesores por otro lado, no se está planteando una unidad clara. Y es lo que más me preocupa porque ya sabemos, nosotros en programación siempre hacemos lo mismo, divide y vencerás. Y eso nos han hecho desde el gobierno desde siempre, desde hace años nos tienen divididos. Ya sabemos que varios grupos que existían antes han desaparecido. Y es lo básico que nos han aplicado, o sea, dividirnos y vencernos. Solo estamos cada quien prácticamente individuales. Yo quiero aquí comentar un caso de que quizás no venga al caso, pero creo que sí. Tuve una clase en la cual tuvimos un profesor que muchos conocerán, pero prefiero no decir para no meterme en problemas. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hablado el primer día?
o si hubiese quejado el segundo día o el tercer día, o alguno de mis compañeros, todos se hubiesen puesto en nuestra contra. ¿Por qué? Porque ya es una materia de altos semestres, que es optativa, que a nadie le importa, digamos, trabajar. Entonces, si alguien se hubiese puesto a quejarse, a decir lo que sea, hubiesen dicho que por qué hablaste, porque esto que lo otro, solo queremos pasar, esta materia no importa. Entonces, si desde ahí se ve esa actitud, ¿qué podemos esperar en otras situaciones que son más importantes aún? Si desde el aprendizaje es algo que yo claramente me di cuenta que si hubiesen venido en mi contra y otros compañeros que también están aquí, que estuvieran en esta clase, se hubiesen dado cuenta que se hubiesen puesto a protestar o a, digamos, llamar a alguna autoridad a que diga, mire, ese profe no nos está dando una buena clase, todos se hubiesen puesto en nuestra contra porque ese profe se hubiese vuelto entre nosotros, hubiese puesto más actividades y prácticamente así uno cómo puede querer hablar. Entonces, cuando hay esa falta de unidad, pasan estas cosas. Y aquí pasó en una pequeña clase, digamos, de 4 horas, de 4 créditos, que digamos, comparado con lo que está pasando con la economía, no es nada comparado. Pero imagínense, o sea, si aquí hay esas represalias, peor en otros lugares. Entonces, cuando estamos individualizados, no hay mucha fuerza, no hay una unidad que nos permita tener un respaldo para nosotros poder hablar. Entonces es necesario tener más unidad. Eso es desde mi parte. Gracias, Andrés. Bueno, un breve comentario. O sea, nosotros como gremio de docentes no ingerimos, es nuestra política no ingerir en los asuntos internos de otros gremios, sean de docentes de otras universidades o sean de gremios estudiantiles. Sin embargo, yo sí quiero hacer un comentario especial sobre la actuación de Paula el día de hoy. Yo no desconozco realmente cómo esté organizado FEPON y las posturas internas, ¿no? Porque eso ya, como digo, es un tema gremial interno de ustedes. Pero en todo caso, Paula sí dijo muy claramente en su segunda intervención hoy que estaba sucediendo este tema de la censura y este tema de los comentarios que se borran y este tema de prohibir dejar comentarios a otras personas. Más allá de que los comentarios sean verdaderos o no, sean válidos o no, es el derecho a la expresión, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, así su opinión tú la consideres o alguien la considere equivocada, incompleta o injusta, porque realmente no podemos estar en la capacidad de juzgar quién debe o no debe hablar, quién puede o no puede hablar, quién puede o no puede opinar. Entonces, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de protesta es un derecho básico de todos nosotros, ¿no? Y el quedarte callado no solamente es un tema de que te afectas a ti mismo, ¿no es cierto?, quitándote ese derecho, sino sientas precedentes para que a otros que a lo mejor sí quieran expresar sus opiniones, también se les impide. Y eso no puede pasar en ningún lado, y menos en una universidad, y menos aún en una universidad pública. Entonces, sí tenemos que expresar protesta si es que estamos viendo algo así y dejar pasar sería ser parte de, y eso al menos yo no es algo que esté dispuesta a hacer. Gaby, porfa, tú querías decir algo. Justo también, bueno, con lo que acaba de decir de la presentación de Paula, sí, fue muy atinada y siento que dio la voz que nos hacía falta, porque, bueno, desde mi parte y desde mi punto de vista, sin ser representante en ningún lugar, solo como Gabriela Ramos, debo decir que sentí que la rectora, como la fuerza que debía levantarnos a todos, presentó palabras muy suaves. No sentí que nos dijo, vamos chicos, ustedes pueden, vamos a salir juntos todos y vamos a representarnos todos. Más bien, Paula levantó un poco más el ánimo, muy allá de lo que sea FEPE o de las cosas internas que haga FEPE, lo hizo bastante bien desde mi punto de vista. Y lo que dice Andrés es muy real, porque más de uno nos hemos quejado frente a un profesor que nos ha hecho la vida imposible después, no solo en este semestre y no solo en estas clases, sino semestres anteriores. Es más, hay un montón de bromas de si tal profesor no te insultó, tal profesor no te trató mal, no pasaste esa materia. Y más allá de la broma y de la realidad escondida detrás del chiste, es una realidad. Yo he presentado quejas, he estado frente a los entes que deberían presentar, no sé, aunque sea una carta de por favor portarse bien, y no ha pasado de ahí.
Y estoy segura que no soy la única. Hasta Joel comentó que él también mandó un correo. Y es una realidad. O sea, nos han dejado a un lado y ahora es cuando se está viendo todo lo que nos dejaron a un lado y la falta de empatía de la gente para salir. Es más, muchos comentarios decían, es que yo estoy en mi pueblo o en mi ciudad o en donde sea que esté y no puedo salir, pero yo también estoy de acuerdo. Y falta visibilizar eso porque nos dejaron de lado, nos están dejando de lado y no están uniendo todo lo que se está diciendo. Gracias, Gaby, por tu aporte. Bueno, no sé si alguien más de los que están aquí presentes quiera decir alguna otra cosa, comentar algo adicional respecto al tema. Bueno, pues en ese caso, ya que nos hemos desahogado algunos de los que veníamos con esta impotencia, digámoslo así, pues nada, decirles como siempre también que hay que vibrar desde otro nivel, ¿no? Hay que tratar de vibrar desde lo más sutil, desde lo más luminoso siempre, a pesar de las circunstancias. Entonces, insistirles en que la proactividad tiene que estar ahí en todas las responsabilidades y roles que tenemos, ¿no? Entonces, este momento es un momento justamente de poner en práctica eso, ¿no? Desde nuestro rol de cada uno de los estamentos, de estudiantes, de trabajadores, de docentes y también, por supuesto, de autoridades para los que tienen rol de autoridad, de hacer su parte, ¿no? De hacer su parte, pero como bien decía Joel, obviamente todos remando para el mismo lado, ¿no? Porque si cada quien rema para otra dirección, pues no nos vamos a mover hacia ningún lado y más bien nos van a hundir a todos. Entonces, sí es importante llegar a consensos, tal vez en ese sentido, y ya rescatando lo positivo, al menos se ve ya una intención, aunque sea débil o vaga o extemporánea, de parte de las autoridades de aperturar espacios, ¿no? Entonces, por lo menos ya la sesión fue ampliada. Comentarles que la sesión fue ampliada porque eh, el presidente de la Asociación de Profesores manifestó en la sesión anterior que si Consejo Politécnico no realizaba una sesión ampliada, entonces ADEPON iba a convocar a una asamblea general. Y entonces un poco se tuvo que hacer esa presión para que hoy día hubiera esta reunión ampliada, que donde, claro, muchos hemos salido con un poco de decepción porque no se tuvo el espacio de libertad completo que hubiéramos querido, pero por lo menos ya es un avance y nos permite replantearnos a cada uno de nosotros, ¿no? También. Y bueno, eso con respecto a la situación externa que estamos viviendo, de ahí espero, como siempre, que cada uno de ustedes en sus familias y en sus actividades estén de lo mejor posible. Y decirles que esta es una clase especial porque es de hecho nuestra última clase antes del examen, ¿no? El examen lo tenemos que dar de todas maneras en esta semana, para que la próxima semana ya podamos solamente revisar notas, si es del caso, y que espero que no, coordinar con quienes deban ir a supletorio, para ya la próxima semana está planificado, según el Vicerrectorado de Docencia, subir notas. Entonces, a pesar de que hubo este permiso, pero no suspensión, como no hay suspensión, entonces en realidad las actividades de alguna manera continúan. Entonces es una posición media ambigua, ¿no? No se suspende, pero se da permiso y bueno, en fin. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en nuestra materia en particular, que es donde yo pues puedo tener cierta libertad de acción, es de hecho ya no plantear más tareas. Con la tarea que hicimos la semana pasada terminamos todo lo que es tareas, trabajos, laboratorios, etcétera. Y la única actividad de evaluación que nos restaría es, por lo tanto, el examen. Entonces, el examen lo vamos a hacer en el mismo sentido, mecanismo que usamos el bimestre pasado. Es decir, yo voy a publicar una lista de los temas que van a incluir, no todos, pero sí algunos de los temas del primer bimestre, que es necesario que los volvamos a reconsiderar, sobre todo porque en muchos de los casos no hubo las respuestas adecuadas en el examen previo.
Y obviamente los temas principales del segundo bimestre, como hemos visto bastante, aunque no parezca, pues hemos hecho laboratorios de varias herramientas, hemos cubierto varios capítulos del nuevo libro, tuvimos la presentación de la semana pasada, de la cual ya vamos a hablar también. Entonces, sí voy a seleccionar yo el subconjunto de temas principales para que ustedes se puedan preparar. Eso se los voy a publicar el día miércoles o mañana en la noche. Y voy a abrir el examen para que lo puedan dar cada uno a su ritmo y cuando tengan garantías de conectividad y eso, hasta el día domingo a las 10 de la noche, como siempre. Entonces el examen va a estar abierto desde el miércoles hasta el domingo, para que cada uno lo dé cuando considere. Entonces, más bien dicho, cuando estén listos y cuando tengan conectividad. Entonces, eso en cuanto a la mecánica, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a cómo cerramos. Y como les digo, ya para tener tranquilidad y para ir cerrando cosas, por lo menos en lo que podemos, no vamos a hacer ya más tareas. Entonces, hasta aquí llegamos en cuanto a tareas y hoy día vamos a ver los últimos temas de la parte de la teoría. Mejor dicho, vamos a hacer refuerzo de los últimos temas para que ustedes puedan tener tranquilidad para dar el examen. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran hacer. Perfecto. Entonces, les voy a compartir el aula para mostrarles cómo está. Entonces, acá tenemos el aula en la... Bueno, primero hacerles acuerdo que el examen va a estar publicado, déjenme ver el nombre, es eso. Bueno, el banco va a ser parecido a este que tengo ahorita en pantalla, este es el del primer bimestre, entonces igual les colocaré el texto del capítulo y los temas que se van a tomar en cuenta de ese capítulo para el examen, ¿no? Entonces será parecido a este, pero con los temas que arrastran del primero más los temas nuevos del segundo. Voy a hacer una selección de los temas realmente indispensables desde la perspectiva de lo que les va a servir a ustedes, según mi criterio, de mejor manera para su ejercicio profesional, que es a la final lo que más nos interesa, ¿no? Tener buenas competencias una vez que vayamos ya al mercado de trabajo como tal. Y hacerles acuerdo que el examen y la lista de temas para el examen se publican en la pestaña de inicio. Entonces, acá en la pestaña de inicio, en la sección exámenes, va a aparecer el PDF con el banco de temas segundo bimestre y debajito ya el link para dar el examen como tal, con las mismas condiciones de la vez pasada, ¿no? Entonces, con el tiempo límite, con el número de preguntas, parecido al del examen del primer bimestre. Entonces, eso con respecto al examen. Y luego, quería mostrarles cómo estamos, perdón, acá en el capítulo 5. Entonces, ¿cómo cerramos el capítulo 5? Está aquí ya subida para los que no lo han revisado todavía, la charla del doctor Laporte. Entonces, igual la charla está completa. Vale la pena que la vuelvan a observar algún ratito que tengan la posibilidad, como para poder aprovechar de mejor manera esta posibilidad que tuvimos, ¿no? De tenerle al doctor Laporte, al autor de nuestro libro de texto del primer bimestre, acá en nuestra clase, ¿no? Y quisiera empezar por ahí justamente pidiéndoles a ustedes hacer una retroalimentación. Dos cosas que propongo. La una es un comentario con respecto a la pertinencia de este tipo de actividades y cualquier cosa que se pueda hacer para mejorarlas. No sé si te parece que el asunto del idioma es un problema o si te parece que la duración o el mecanismo. Nosotros aperturamos micrófono, pero casi nadie se animó a hablar. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, habría que repensarlo, cómo se puede hacer de mejor manera. No sé, cualquier tipo de opinión o retroalimentación, por un lado. Y por otro lado, también me gustaría, si se te quedó alguna pregunta en carpeta con respecto a lo que se habló en esa charla, que también me hagan saber, para yo a su vez pasarle al doctor Laporte, porque él me estuvo preguntando el fin de semana
qué opinión tenían ustedes y sobre todo si tenían alguna pregunta, que él con gusto, como de hecho nos dijo, si se las enviamos por correo las va a responder. Entonces, pues yo quedé en hacer esto, en preguntarles a ustedes el día de hoy, de tal manera que si es que ustedes tienen algún comentario y sobre todo alguna pregunta de la charla última que tuvimos con él, pues me hagan saber. Entonces, para hacerlo rápido, les pido de favor que nos tomemos 2 minutitos en el chat del curso y cada uno me ayude escribiendo un párrafo donde tengas tu comentario y o preguntas. Y si solo es pregunta, está bien. Y si solo es comentario, también está bien. Entonces, porfa, chicos, 2 minutitos para que todos escribamos en el chat del curso alguna retroalimentación y o preguntas sobre la charla del doctor Laporte. Les dejo tranquilos 2 minutos para hacer esto. Como les va, ya pasó un minutito. Gracias a los que ya están contestando. Los que ya contestaron, por favor, esperemos unos minutitos más para que los demás compañeros tengan la posibilidad de escribir sus respectivos comentarios. Me ayudan, por favor, las personas que todavía faltan enviar, terminando de escribir y de enviar. Como les digo, yo voy a resumir estas preguntas y comentarios para dárselas a Cloud, como me solicitó. Y también se las publicaré en resumen en el aula, para que ustedes también las puedan
conocer especialmente las preguntas, a pesar de que como nos vemos la próxima semana, también porque las clases se terminan el día 22 de septiembre, es decir, avanzamos a tener una clase más la próxima semana, ahí también podremos comentar un poquito más y seguramente incluso con las respuestas a las preguntas que ustedes me están enviando. Ok, muchísimas gracias. Si alguien más falta, por favor, no se descuiden de enviar. Les agradezco los comentarios. Estoy viendo que hay cosas interesantes, como por ejemplo que hubiera sido bueno gestionar mejor el tiempo para tener un tiempo adecuado, suficiente para preguntas y respuestas. Tal vez, dice aquí, hubiera sido interesante escuchar las respuestas del profesor Laporte a preguntas que hubieran hecho algunos compañeros, si hubiera habido más tiempo para ello. También alguien menciona por acá, por ejemplo, el tema de la explicación con respecto a este asunto de lavado de manos y ese estudio que había hecho el doctor, ¿no? Y cómo los otros doctores no querían reconocer que el problema podría ser un problema tan sencillo como un problema de higiene, ¿no? Eso a mí me pareció súper importante desde la perspectiva que tal vez esa es la actitud que a veces nosotros tomamos en lo que se refiere a hacer actividades de aseguramiento de la calidad de software. Entonces sí me gustó a mí también muchísimo esa analogía. De hecho, voy a pedirle permiso a Cloud para usar ese mismo ejemplo en futuras clases, porque me pareció bastante ilustrativo, digámoslo así. Les agradezco mucho entonces y a los que falten pues no se olviden de enviar. Voy a abrir el aula otra vez para mostrarles, antes de olvidarme, un material que me envió Cloud para ustedes, porque nos ofreció en su charla, que son estos dos documentos que se los estoy enviando en formato editable justamente para que les pueda ser de utilidad. Entonces, un documento se llama Personal Review, el otro se llama Dex Review. Y son básicamente formatos que tú puedes utilizar como base para crear tu propia versión de cómo llevar a cabo y documentar una revisión personal de tus propios entregables, es decir, para que te autorrevises, si se quiere. Esa es la idea del Personal Review. Y el Desk Review es del que estábamos hablando acá y del que incluso hicimos un deber, del que ya vamos a hablar también, que es el hecho de revisar los objetos de trabajo o los entregables parciales de un desarrollo de software realizados por alguien más. Este de Desk Review incluso viene con una plantilla que tú podrías utilizar nuevamente como base para hacer revisiones de todo tipo de entregables, ¿no? Entonces, allí les quedé esos dos documentos y mostrarles que está ya subido el último conjunto de diapositivas de nuestra materia, en donde he querido resumir para ustedes, dado que el último capítulo, como ustedes vieron, es un capítulo bastante extenso, he querido resumir para ustedes aquí lo fundamental. Entonces se llama diapositivas de revisiones, caja negra y caja blanca, y ese es el que vamos justamente a revisar en este momento. Entonces, para hablar también de la resolución de las últimas tareas que hemos hecho, ¿no? Entonces, en este resumen se topan tres temas fundamentales. Recordarán que en el tema de revisiones, hace 2 semanas, trabajamos 3 tipos de revisiones: para un documento de requerimientos, para un modelo de base de datos y para un código. Esto nada más como para que la experiencia real tuya de hacer una revisión un poco se quede en la memoria, ¿no? De los distintos tipos de objetos que puedes y de hecho debes revisar. Obviamente yo no esperaba que las revisiones sean perfectas,
Sin embargo, la idea era que ustedes traten de encontrar listas de chequeo que les permita ayudarse o guiarse en las revisiones y que luego se tomen el tiempo suficiente y necesario como para hacer una revisión lo más, digamos, lo más productiva posible. Ahora, ¿cuál es la medida de productividad de una revisión o de una prueba en general de software? Es la cantidad de defectos que logras encontrar. Entonces, para aquellos de ustedes que ya recibieron su nota, se habrán dado cuenta que la retroalimentación, y digo para aquellos porque algunas me faltan de calificar, entonces algunos de ustedes están todavía sin nota, pero para los que ya les envié la nota, se habrán dado cuenta que uno de los defectos que yo les señalo es cuando en una revisión, por ejemplo, de bases de datos, me dices que no encontraste nada. ¿Sí? Entonces, si en una revisión de un objeto no encuentras ningún defecto, a mí la primera impresión que me da es que la revisión como tal es la que no estuvo realizada como debería. Porque nuevamente todo objeto tiene defectos escondidos. No sabemos cuántos, no sabemos de qué gravedad, pero con seguridad hay defectos en cualquier objeto de un proyecto de desarrollo de software. Entonces, si se busca bien, se va a encontrar. Si se busca por encima, tal vez vas a pasar por alto, ¿no? Entonces, en toda revisión o prueba, para poder considerarla exitosa, debe haber como resultado identificación de defectos. Acuérdense de eso siempre, ¿no? Entonces, en la medida en que me dices en esta revisión no encontró nada, me da a mí que pensar que la revisión es en realidad la que no estuvo hecha de manera prolija. O que tal vez la lista de chequeo que se escogió no fue una lista de chequeo suficientemente completa y por eso no te permitió encontrar los defectos que podías haber encontrado, ¿sí? Entonces, por eso la rebaja sobre todo en las notas del trabajo de revisiones. Y vamos a hablar también de pruebas de caja negra y caja blanca. Entonces, quisiera regresar a este gráfico que yo ya les había mostrado en algún momento, que habla de cómo se categorizan las técnicas de pruebas. Específicamente, en esta última parte, tenemos que hablar de pruebas de caja negra y de caja blanca, pero sí quería poner el contexto general de todo lo que es aseguramiento de calidad de software analítico. Recuerden que el analítico implica aquel en el cual yo analizo o busco defectos que ya existen, ¿no? Entonces, este es el que es reactivo o es después de que el defecto ya se insertó. Entonces, recuerden que habíamos visto un gráfico parecido a este, en el cual se hablaba de la necesidad de hacer también el aseguramiento de la calidad que me permite prevenir defectos. Y ahí es donde están el uso de estándares, el establecer políticas, las buenas prácticas de los lenguajes de programación, como por ejemplo las que vimos que nos botaba el SonarQube, cuando encontraba justamente no conformidades con buenas prácticas de programación. Entonces, todo eso es aseguramiento de la calidad preventivo. Entonces, en el analítico ya tienes un objeto construido en el cual ya se han insertado defectos. Y entonces hay dos aproximaciones, la estática y la dinámica. Entonces, hemos trabajado nosotros ya, incluso en laboratorios, todo lo que es aseguramiento de la calidad analítico estático, que es básicamente sin ejecutar el código. Lo hicimos analizando métricas de compilador, por ejemplo, o analizador. En nuestro caso, el analizador que utilizamos, como recordarán, como ejemplo fue SonarQube. Entonces, sin ejecutar el código, a través del analizador de SonarQube, pudimos encontrar algunos tipos de defectos dentro del producto de software analizado, ¿no? Y finalmente, el otro ejemplo que tomamos es el ejemplo de las revisiones, justo de lo que estamos hablando ahorita y que ya vamos a ver en parte la solución, al menos para uno de los ejemplos que se planteó en el deber. Esto en lo estático, ¿no? Entonces recuerden que lo analítico significa que ya existe el defecto y que nuestro objetivo es encontrar ese defecto o esos defectos. ¿Sí? Estático significa que voy a encontrar esos defectos sin ejecutar el objeto de prueba, aunque sea un código.
Y al no necesitar ejecutar, ya no necesariamente es un código, puede ser también un modelo, puede ser un archivo de configuración, puede ser un documento, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de objeto de prueba que sea ejecutado a través de aseguramiento de la calidad analítico estático, y dentro de estos, el más eficiente y el más utilizado son las revisiones, tal como nos decía también el doctor Laporte, ¿no? Luego, en el otro gran grupo, que es el que hoy día tenemos que revisar, porque fue el objeto de la lectura de esta semana, es el grupo dinámico. Entonces, en el grupo dinámico significa que sí hay ejecución. Entonces, puede ser en caja negra o puede ser en caja blanca. Si es en caja negra, es muy sencillo. Yo doy valores de entrada y veo valores de salida. No sé cómo se producen los valores de salida a partir de la entrada. Esa es mi caja negra. Pero al ver los valores de salida yo puedo determinar si hay o no conformidades. Y donde no hay una conformidad, eso me plantea un defecto, ¿no? En caja blanca, en cambio, como ustedes leyeron, se trata sobre todo de ver la estructura, y ahí básicamente se trabaja con coberturas. Y el capítulo empieza hablando de las técnicas basadas en experiencia. Como con tu experiencia de haber hecho pruebas anteriormente en otros productos, en otros proyectos, tú vas desarrollando una especie de intuición para saber qué tipo de prueba conviene usar, en qué objeto de prueba, en qué nivel de prueba, ¿sí? Entonces, eso es un olfato, digámoslo así, que te da la experiencia, que también es considerado válido dentro del modelo de ISTQB. Entonces, esta laminita como que da el resumen general. Muy rápidamente, en revisiones vimos que hay un proceso, se planifica, se inicia la revisión, se prepara la revisión, se hace una reunión de las revisiones, de la revisión en donde se plantean ya los resultados finales y se manda a reproceso. Recuerden que Claudia Laporte nos decía y nos mostraba estadísticas de que cuando los porcentajes de reproceso son altos, eso significa una gran pérdida, ¿no? Y por lo tanto es nuestra función tratar de optimizar los procesos, tratar de hacer mejor aseguramiento de la calidad para evitar el retrabajo. Sin embargo, el momento que encontremos defectos productos de una revisión o de una prueba, necesariamente tiene que haber reproceso. Y con eso tiene que haber seguimiento para que nosotros nos aseguremos, como la gente de calidad, que efectivamente se hizo el retrabajo necesario para poder solventar el problema encontrado. Aquí está el ejercicio que planteamos, que es planteado del libro de hecho, como ustedes habrán notado, este es en el capítulo anterior, no en el que leímos en esta semana, sino el de antes. Entonces, la idea era usar la técnica de revisión para revisar el documento de requisitos de este producto de Omninet, ¿sí? Entonces, les quería mostrar esto porque aquí en la solución del ejercicio que está en el libro, esta es una captura del libro, quería llamar la atención sobre estos comentarios. Dice, hemos resuelto este ejercicio en cursos en vivo en todo el mundo con cientos de personas. Recuerden que este libro es usado como el libro de texto para los cursos de certificación que la empresa de mi amigo Gary da a nivel de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Y ellos llevan un montón de años dando estos cursos. De hecho, yo mismo he tenido la posibilidad de ser alumna de Gary y de estos cursos, ¿no? Entonces, ellos han hecho este curso muchas veces, han planteado este ejercicio muchas veces. Y fíjense lo que dice. Típicamente, los equipos de revisión encuentran cerca de 10 defectos de varios tipos en este documento, en el mismo que yo les proveía a ustedes. Entonces, igual era mi expectativa que ustedes estén dentro del promedio y encuentren alrededor de 10 defectos. Sin embargo, insisto, muchos de ustedes no estuvieron por debajo del promedio o dieron resultados con información incompleta. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Dice, cuando hacemos este ejercicio nosotros, es decir, los autores del libro, hemos encontrado más de 20 defectos, ¿sí? Entonces, en realidad, si es una revisión súper prolija, debía llegar más o menos a una lista de 20 defectos.
Y esta es otra observación, la última que dice aquí, dice que otra observación interesante que ellos han encontrado cuando han propuesto este ejercicio en los cursos que dan, es que la mayoría de la gente de los cursos dicen que el documento de los de requisitos de marketing de Omninet, que es el que nosotros usamos, es por lo general igual de bueno o incluso mejor que los típicos documentos de requisitos que ellos usan en la vida real. ¿Sí? Entonces, eso como para que nos demos cuenta que, y a mí me pasó eso, ya hace mucho tiempo yo empecé a trabajar cuando yo estaba en el segundo año de universidad, porque en la central no eran semestres, sino años en ese entonces. Entonces, cuando yo estuve en segundo año, empecé a trabajar en una empresa de desarrollo de software que trabajaba para el área financiera, sobre todo para bancos. Y y yo no sé, en mi visión de la vida pensaba que las tareas o los documentos y código y cosas que revisábamos en la universidad debían ser de alguna manera, no sé, de más bajo nivel o más sencillos o alguna cosa así que los de la vida real, ¿no? Entonces, en la vida real yo esperaba encontrarme con cosas más completas, más sofisticadas, más bien hechas, etcétera, ¿no? Total es que cuando yo empecé a trabajar me encontré con la sorpresa de que, por ejemplo, los modelos de base de datos de los productos reales que la empresa donde yo trabajaba vendía, tenían muchos defectos, no había diccionario de datos, no había estandarizaciones, que muchas veces tal vez los trabajos que yo había hecho en la universidad estaban hasta cierto punto mejores que los productos que se estaban vendiendo y desarrollando en la vida real. Entonces, a mí eso sí me chocó muchísimo, me llamó mucho la atención, recuerdo claramente, a pesar de que ya son muchas décadas atrás. Y sin embargo, acá en el libro de Gary, su autor, dicen lo mismo, ¿no? Que este documento, el que ustedes revisaron en este trabajo, es, los demás personas manifiestan que es por lo menos igual y si no, hasta incluso mejor que los documentos que ellos utilizan o producen en la vida real. Entonces, eso significa, como bien decía Claude, que a nivel mundial, no es solo un problema de Ecuador ni de Latinoamérica, recuerden que Claude está en Canadá, eh, existe, ¿no? En la industria de software. Nos falta todavía trabajar con mejor calidad. Y bueno, aquí está, por ejemplo, la resolución del ítem 3.1.2 que hablaba de la forma de pago dentro de este pequeño sistema de kiosco, ¿no? Y aquí estaba especificado el texto del requerimiento 3.1.2. Y fíjense en ustedes la respuesta que está en el mismo libro del 3.1.2, encuentra 1, 2, 3, 4 secciones problemáticas, o sea, texto problemático dentro de ese requerimiento, y esta es solo la primera captura, en la siguiente parte continúa, ¿no? Entonces, en el caso de la resolución, no solo señala el requerimiento y cuál es el problema, sino que también señala la solución. Entonces, yo a ustedes les había dicho que no nos preocupemos por señalar la solución, pero sí les había pedido que señalemos el lugar en donde se encuentra el defecto. Entonces, a algunos me dicen, por ejemplo, en este documento de requerimientos hay requerimientos ambiguos, lo cual es cierto, sí hay, pero no me dicen cuáles, ¿sí? Entonces, no era necesario ir como aquí, requerimiento por requerimiento, a pesar de que algunos de ustedes sí lo hicieron y por lo tanto tienen una nota alta, pero al menos podrías decir requerimientos ambiguos y al lado el listado de los requerimientos que tú consideras ambiguos. Porque si no, si le devuelves eso al que escribió el documento y le dices, sabes que aquí tienes requerimientos incompletos, requerimientos ambiguos y requerimientos contradictorios. Y es un documento de 30 páginas. Entonces, no es grande la ayuda que les estás dando, si no les señalas en dónde están esos problemas, ¿no? Entonces, por eso era indispensable, y esa es otra razón por la cual les rebajé nota en el trabajo, que señales el lugar donde encontraste los defectos, ¿sí? Entonces, eso con respecto a eso. Esto es sacado de los documentos que Claude nos mandó y que les acabo de mostrar en el y que están para que ustedes se puedan descargar. Básicamente nos da un conjunto de principios que tú debes seguir para hacer revisiones personales, o sea, de ti mismo, para mejorarte a ti mismo en tu trabajo como desarrollador.
¿no es cierto? Encuentre y arregla todos los defectos en tu propio trabajo. Usa una lista derivada de tus datos de defectos personales, es decir, créate una lista de chequeo en donde tú vayas poniendo como ítems a chequear las cosas que tú ya vas conociendo que son típicas de ti. Entonces es como tu lista de chequeo personal, que te va a permitir ir autocalificándote, autorrevisándote y sobre todo mejorando, porque se entiende que cada vez deberías ya evitar cometer defectos que has cometido antes, ¿no? Que midas tus revisiones, eso es súper importante, eso también viene en los documentos que nos está proveyendo Cloud, etcétera, ¿no? Entonces, también las prácticas, fíjense, por ejemplo, la primera, toma un descanso entre trabajar y revisar. Entonces, no es que hagas el objeto y enseguida lo revises, sino que haces el objeto, dejas un rato, un espacio, haces otra cosa, trabajas en otro asunto, descansas, o esto terminas viernes y la revisión es el lunes, alguna cosa así, ¿no? Entonces, aquí hay algunas indicaciones importantes que espero yo que ustedes tomen en cuenta de ahora en adelante para cada objeto que ustedes produzcan en un proyecto de desarrollo. Este es el documento que viene acompañado en el Desk Review. Entonces, aquí hay una matriz sencilla parecida a la que ustedes me mandaron en los trabajos, ¿no es cierto? En donde dices en qué línea, si es que es código, o en qué página del documento, si es que es documento, encontraste un problema, ¿no? Los comentarios, etcétera, ¿no? La parte que les quería llamar la atención es la parte de acá abajo donde están las mediciones. Entonces, la idea es que se señale el esfuerzo de revisión del documento en horas. Entonces, aquí tú dices, el documento de requerimientos de Omninet me tomó 1.5 horas. Y luego, la persona que va a corregir también señala el esfuerzo en el retrabajo. Entonces, digamos que le tomó 2 horas corregir. ¿Sí? Y aquí firman ambos, tanto el que revisó, el que puso la hora y media de revisión, como el que corrigió, el que puso las 2 horas de corrección. Entonces, estas métricas son las que nos decía Cloud, que nos van a permitir irnos conociendo a nosotros mismos como nuestra eficiencia en cuanto al trabajo. Entonces, él nos había pedido que tratemos de hacer esa medición y muchos de ustedes me escribieron, pero ¿cómo hago si no tengo datos? ¿Me invento qué? Y por eso yo les había dicho, pues, si no tienes datos, si no sabes esa información, deja en blanco. Y él nos dijo después, si tú dejaste en blanco, eso significa que tú no estás trabajando en mejorar tu desempeño. Porque para mejorar tu desempeño es importante hacer medición, que es una de las cosas que nosotros hemos insistido en este curso también. Entonces, de aquí ya entro rápidamente con lo que es lo principal del capítulo último que leímos. Entonces, es un capítulo muy amplio, empieza hablando de riesgos y luego habla de varias técnicas de caja negra y luego habla de caja blanca también en algún detalle. Entonces, he sacado para ustedes unas pocas diapos con lo fundamental para poder centrarnos mejor en la preparación para el examen. Entonces, importante complejidad ciclomática. Cuando hicimos el laboratorio, quedó un poco en el aire el significado de las complejidades. Solo dijimos a nivel muy, muy alto que la ciclomática tenía que ver con la complejidad de la estructura del código como tal y la cognitiva con el esfuerzo mental de quien lo lee. ¿Sí? Pero hasta ahí. Acá, cuando ya se introducen los diagramas de flujo, y como ustedes ven, el diagrama de flujo no es más que una representación en grafo de un código. En este caso, cada nodo representa un conjunto de instrucciones, y cuando estas instrucciones tienen una condicionantes, pues se abren hilos de ejecución en verdadero y el falso, ¿no? Y se va armando el gráfico. Entonces, en este grafo es en donde se determina o se puede calcular la complejidad ciclomática. Básicamente está dado por el número de regiones que aparecen en el grafo más 1. Es el universo entero. Entonces, fíjate que aquí me aparece aquí una región cerrada. Esta es una. Aquí me aparece otra región cerrada. Este es 2. Y el universo entero sería la tercera o el más 1. Entonces, en este caso, la complejidad ciclomática de este código es 3. Y así es como calcula
el SonarQube, ¿no? Obviamente el SonarQube nos salía números grandísimos porque no era pues un código de 15 líneas, sino códigos de 15.000, de 150.000 líneas. Entonces, obviamente las regiones, el gráfico es más complejo y las regiones también. Ahora, lo que yo les quería indicar es que estas regiones tienen un significado desde la perspectiva de complejidad, porque las regiones, en teoría de grafos, o desde la parte geométrica más bien, se arman cuando existen condiciones. Entonces, fíjate que en este código, si lo ves acá, tienes dos condiciones, este if de acá y tienes este for de acá, porque el for a la final maneja una condición, la condición de repetición del loop, ¿no? Entonces, en este código hay dos condiciones. Entonces, estas dos condiciones son las que hacen que en el grafo existan dos regiones, más el 1, el 3, que da la complejidad. Entonces, la complejidad ciclomática, en otras palabras, lo que nos dice es el número de condiciones de ejecución que existe en un código. Y está demostrado que mientras más condiciones de ejecución exista, más complejo es de leer y mantener ese código. Otra manera de verlo es a través de nodos aristas, ¿no? Entonces la fórmula es muy simple, cuentas el número de aristas, que en este caso son 5, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, las flechas, cuentas el número de nodos, que en este caso son 4, 5 menos 4, le sumas 2 y esa es la complejidad ciclomática. ¿Sí? Entonces hay varias formas de medirla, ¿no? La forma más rápida cuando el código es pequeño es simplemente contar el número de condiciones en el mismo código, como yo lo hice hace un momento. Cuando el código es grande, ya es importante usar una herramienta que internamente genere el diagrama de flujo y haga digamos, el conteo de las regiones o haga el conteo de nodos y aristas más 2. Entonces, eso era como para no dejar abierto este tema de la complejidad ciclomática de la que habíamos hablado en SonarQube. Pruebas de caja negra, cosas principales que está en el libro de texto y que van para el examen, ¿no? El tester ve al componente como caja negra, ya dijimos. Segundo, la estructura interna, en este caso, no nos importa y puede ser desconocida incluso. Por ejemplo, de un código, pueda que yo no tenga el fuente, solo el ejecutable. No importa, igual puedo hacer caja negra. Tercero, los casos de prueba se obtienen a partir de la parte de especificación, tanto lo funcional como no funcional. Necesito una interfaz que dado dos números me dé la suma y se demore menos de 2 milisegundos en hacerlo. Entonces ahí tengo tanto lo funcional, que es que dé la suma, como lo no funcional, que es que se demore menos de 2 milisegundos. ¿Sí? Entonces eso ya me permite a mí crear casos de prueba de caja negra. Pruebas comportamiento, entrada versus salida, y en este caso la funcionalidad es el foco de atención. Entonces las pruebas de caja negra son fundamentalmente de funcionalidad. Por eso también se les denomina de hecho sinónimos prueba funcional o prueba orientada a la especificación. Entonces eso es realmente el resumen de lo que necesitamos saber conceptualmente con respecto a caja negra. Y de ahí vimos los dos ejemplos que quisiera que tomen en cuenta para estudiar para el examen son la partición de equivalencia y los valores límites, que son tal vez los más sencillos, pero a su vez los más efectivos para encontrar defectos. Entonces, la partición de equivalencia, como ustedes leyeron, es básicamente encontrar los rangos válidos para cada tipo de dato, para cada dato de entrada. Entonces, si hablamos de que, por ejemplo, el rango válido de un número entero es de 1 a 99, eso significa que 0 para abajo se debe marcar error, debe haber manejo de excepción, 100 para arriba debe haber manejo de excepción. Pero noten que este ejemplo vale en enteros. Pero si el tipo de dato es un número real, entonces en este caso cambia, porque de ahí en realidad el número válido más pequeño sería, por ejemplo, 0.01, si es que estás hablando de dos decimales, y 999.99 para el extremo superior. ¿Sí? Entonces, para hacer particiones de equivalencia y valores límites, tienes que tomar en cuenta el tipo de dato, ¿no? Y en función de ese tipo de dato, es el más delta y el menos delta que querrás probar.
Entonces, se trata sobre todo de definir los representantes para los casos de prueba en función del tipo de datos y tomando en cuenta los rangos de valores válidos e inválidos. Ese es básicamente cómo funciona partición de equivalencia más valores límites en conjunto, ¿no? Y nuevamente, insisto, es una de las técnicas más eficientes para encontrar defectos. Y en caja blanca, como resumen, se basa en la estructura interna del objeto de prueba. Es decir, aquí sí necesito yo el código o necesito yo poder ver la documentación de la arquitectura del diseño. Entonces, estas técnicas de caja blanca puedes usar en cualquier nivel. Recuerden que los niveles son en orden, componentes, integración, sistema y aceptación. Son 4 niveles, ¿no? Y las dos más comunes son cobertura de sentencia y cobertura de decisión. La cobertura de sentencia o statement coverage, que se llama en inglés, es básicamente el porcentaje de instrucciones ejecutadas que han sido probadas al menos una vez. Pues si mi código tiene 100 líneas y yo he probado las 100 líneas, tengo 100% de cobertura. Pero si tiene 100 líneas y solo he probado 80, entonces he llegado a 80% de cobertura. Por supuesto que yo quiero llegar a la mayor cobertura posible, pero por costo, tal vez no voy a avanzar a cubrir el 100% de las líneas, pero sí me plantearé un porcentaje alto de cobertura y sobre todo trataré de cubrir aquellas líneas de código que son de más riesgo, como decía el capítulo. Eso en cuanto a instrucciones. La otra, que es compañera, es cobertura de decisiones o cobertura de rama, que también se le llama. En inglés, decision coverage o branch coverage. Entonces, aquí es el porcentaje de las decisiones que han sido practicadas más de una vez. Pues veamos un ejemplito. Entonces, aquí el mismo ejemplo, ¿no? Que hace básicamente, acá está el código, ¿no es cierto?, que estamos probando. Este código se representa con este diagrama de flujo. Y entonces la cobertura va a estar dada por, si estamos hablando cobertura de sentencia, por la cantidad de nodos que yo cubro. En este caso yo tengo 4 nodos, ¿sí? Entonces si cubro los 4 nodos es 100% de cobertura de sentencia. Si cubro la mitad es 50%. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo hago un caso de prueba que empieza por aquí, por A, va acá a B, doy un doy un dato de prueba de tal manera que esto da verdadero y por lo tanto va por acá. Salgo y me voy contenta. Entonces, en este caso, mi cobertura ha sido incompleta, porque al yo solamente dar un dato que me lanzaba por aquí, yo dejé de probar esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Entonces, fíjense, aquí están todos los caminos posibles. El uno es el que les acabo de contar, de A a B a D. Este es otro camino, A, B, C, y de C me voy a D. Ese es un camino bastante bueno porque ya con el anterior, el A, B, D, más el nuevo, el A, B, C, yo ya tengo 100%, el A, B, C, D, perdón, yo ya tengo 100% de cobertura de sentencia, porque yo ya pasé por los 4 nodos, ¿sí? Sumando el 1 y el 2. Sin embargo, aún no tengo 100% de cobertura de condición o rama. Porque esta rama, es decir, esta flecha, esta arista, todavía no he cubierto. ¿Sí? Nuevamente, si te fijas aquí, A, B, C, A, B, D, me cubre estos nodos y estas flechas. A, B, C, D, me cubre todos los nodos y estas flechas adicionales. Pero para cubrir esta otra necesito hacer el camino número 3. A, B, C, darme la vuelta en C y de ahí salir a D. Por eso la doble C. Y entonces, con los 3 caminos, yo tengo 100% de cobertura de sentencia y 100% de cobertura de rama o de decisión que se llama. Si yo solo ejecuto los caminos 1 y 2, entonces tengo 100% de cobertura de sentencia, pero no tengo el 100% de cobertura de rama. Me faltó esta rama de acá. ¿Sí? Entonces, eso significa que yo necesito 3 casos de prueba para cubrir al 100%, para tener 100% de ambas coberturas. Si yo dejo de hacer el caso de prueba 3, por cualquier razón, porque no me di cuenta, porque no tuve tiempo, porque no tuve plata, no tuve ganas, o lo que sea, este camino es un riesgo.
porque esta rama, perdón, es un riesgo, porque esta rama no ha sido probada. Entonces, de eso se trata. Por supuesto, aquí el ejemplo es muy sencillo, el código es chiquitito, el diagrama también, y los caminos son muy pocos, pero esa es la idea. Y lo otro es las entradas, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Me juego con las entradas. Recuerden que los datos de prueba no son aleatorios, no son improvisados, no son inventados. Los datos de prueba tienen que ser perfectamente diseñados. ¿Sí? Entonces, la persona que me va a ayudar ejecutando las pruebas, el tester, solamente toma estos datos de entrada y con esos datos de entrada, estos caminos se recorren y en base a eso se va viendo el comportamiento o se va encontrando defectos. Esa es básicamente la esencia de este tipo de pruebas de cobertura, que son las pruebas que se hacen a nivel de caja blanca. Hay otras pruebas de cobertura, pero estas dos son las más importantes. Y eso es básicamente, recuerden que para esta parte de este último capítulo del curso nos hemos valido de dos referencias importantes, la de Gary y Ray Black, me parece que es el otro autor, que es Fundamentos de Prueba de Software, el libro que hemos estado leyendo, y obviamente el sílabo oficial de la certificación de ISTQB, que corresponde al año 2018. Y con eso, mis queridos estudiantes, cerramos la parte teórica de la materia y en los poquitos minutos que tenemos chance, que tenemos tiempo, abro micrófono para cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener antes del examen. De todas maneras, no me despido porque la próxima semana nos vemos para hacer una retrospectiva de lo que ha sido el curso, para ver las notas finales y con un poco de suerte para despedirnos con éxito todos y si no, pues para quedarnos conversando de supletorio con aquellos que tengan que dar supletorio, que realmente espero que no sea necesario. Así es que les escucho. Si es que alguien tiene dudas, preguntas, sugerencias con respecto al examen, ese es el momento. Nada, todos callados, todo bien. Ok, siendo así, entonces les pido que hagamos lo de la mano electrónica para poder tomar lista por el día de hoy. Gracias, chicos. Me falta David, me falta Andrés Andrade. Gracias, David. Andrés también. Denme un segundito para tomar esta captura. Y estén atentos, por favor, el día miércoles a la publicación de la lista de temas y también del examen. Y Dios mediante nos vemos en clase como tal el próximo lunes, pero igual estoy atenta y les estaré enviando cualquier información relevante que yo tenga con respecto a lo que conversábamos al inicio, empezando por el enlace para aquellos de ustedes que desean conectarse a la Asamblea Nacional de hoy. Y bueno, nos ha tocado así en el tema de la pandemia, en el tema de las clases online, y ahora en este tema de un poco estar ahí haciendo acrobacias entre cumplir con nuestras responsabilidades académicas y también no por eso descuidar ni ignorar nuestra responsabilidad también como miembros de la comunidad y como ciudadanos de este país. Así es que chicos, estamos en contactos entonces por el chat. Les agradezco la atención de hoy y nos vemos el próximo lunes para hacer la retrospectiva y el cierre. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, Inge. Chao, Nicolás.